Hola, soy Don Miguel y vamos a hablar de denuncias falsas, pero denuncias falsas dentro del ámbito de la pareja. ¿Existen o no existen? ¿Qué pensáis? ¿Se dan o no se dan? Algunos partidos de la izquierda pues sostienen de que solamente dentro del ámbito de la pareja el 0,000000000000001% de las denuncias que se ponen son falsas. Podemos Sumar, Partido Socialista. ¿Vosotros qué pensáis? Para ello vamos a hablar de un vídeo, un par de vídeos, o vamos a ver parte de ellos, donde ocurre un caso que ocurrió el verano pasado, se dio a conocer a finales de este verano, sobre septiembre creo que fue, y ha habido una actualización, porque se hizo viral en septiembre, pero se ha actualizado hace escasos días. Y a partir de ahí vamos a analizar qué es lo que ocurre con este tema. Saquen sus conclusiones. El vídeo que voy a poner es de un tío blanco hetero, UTBH, un canal de YouTube al que me imagino que lo conocéis, y si no lo conocéis es que vivís en Marte, ¿vale? Lleva muchos años y la verdad que con cierto humor pues toca este tipo de temas. Vamos a ver un par de vídeos suyos, vamos a reaccionarlo, voy a pausarlo para añadir acotaciones, etcétera, etcétera, y poder explicar algunas cosas que se dan. Es el famoso caso de Tecnocasa, ocurrido este verano, pero que salió a la luz y se hizo viral a final del verano. Creo que fue en septiembre aproximadamente. Y una actualización de última hora que ocurrió hace escasos días sobre este mismo caso. Así que vamos a ver al bueno de Sergio. Las denuncias falsas son anecdóticas. Pues me gustaría que a las víctimas que denuncian violencia sexual les diésemos la misma confianza. Las denuncias falsas son anecdóticas. Basta ya de hablar de denuncias falsas porque son anécdotas. Basta ya de hablar de denuncias falsas porque son una anécdota. ¿Pensáis que las denuncias falsas son anecdóticas? ¿Pensáis que es el 0,00000000001% de las denuncias que se ponen acaban en falsas? ¿Vosotros qué pensáis? Dentro del ámbito de la pareja, ¿eh? Bien, hoy vamos a hablar del caso de la violinización de la chica de Tecnocasa. Es curioso cómo cuando utilizamos hechos anecdóticos para apuntalar y reafirmar nuestras causas políticas y luego estos hechos anecdóticos resultan ser falsos, lo que nosotros hacemos es señalarlos y decimos que el hecho anecdótico es que este hecho fuese falso y no el hecho en cuestión. Importante las falacias en las que nosotros vamos buscando el sesgo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una serie de ideas. Las ideas pueden cambiar o no pueden cambiar, pero nosotros tenemos una serie de ideas. Supongamos que yo tengo cierta creencia en algo. Entonces, cualquier noticia que me llegue con esa misma ideología, yo seré más propenso a que me la crea o a que no. Sabio, más despacio. Por ejemplo, si yo creo que existen los marcianos y que son unos seres que tienen antenas, etcétera, etcétera, y alguien dice que cuelga una foto donde aparece un ser al fondo difuso con un par de antenas y dice que es un marciano, ¿vale? Pues yo seré propenso a creérmelo. Eso es lo que se llaman sesgos cognitivos. ¿Hasta qué punto soy capaz de creerme ciertas cosas basado en mis creencias? También, obviamente, si yo creo en los marcianos de antenitas, pues posiblemente visite foros y vídeos de YouTube y cosas de esas para que reafirmen lo que yo creo, ¿no? Entonces pueda decirte, ¿ves cómo existen? ¿Ves? Porque mira, aquí hay un blog que habla de esto y aquí hay vídeos que hablan de esto. Estoy asentando mis creencias. Eso es lo que se llaman sesgos cognitivos. ¿Dónde rompemos los sesgos cognitivos? Cuando nos abrimos a otras ideas. Y entonces, en lugar de buscar esas cosas que yo creo, amplío las vistas y me voy a buscar qué opinan de ese tema otras personas, otras revistas científicas, otros expertos, otros periódicos, otros influencers, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya voy rompiendo mi sesgo cognitivo. Pero si me quedo con él, pues entonces yo solamente me limitaré a leer aquellos periódicos, aquella prensa, aquellos programas que van con mi discurso para que puedan reafirmar mis creencias. A esas alturas todos recordamos el bulo del culo. ¿Qué es el bulo del culo? El bulo del culo fue una cosa que ocurrió donde un chico llegó a la policía y puso una denuncia por agresión. Un muchacho homosexual que dijo que entre un grupo de personas le habían agredido, un grupo de encapuchados, y resulta de que le habían grabado a navaja en una nalga, pues la palabra maricón. Y dijo, mire, me han cogido un grupo de encapuchados y me han grabado esto en la nalga. ¿Qué pasó? Pues que resulta de que en el momento en el que la prensa se entera de este caso, antes de que se investigue, ya la prensa empieza a sacar noticias. Agresión homófoba en el barrio tal, cogen unos encapuchados, etcétera, etcétera. Todo esto antes de que la policía investigue. En menos de 24 horas, el ministro Grande Marlaska monta una comisión de un comité de urgencia de ministros. Esto no ocurrió
Ni en la Dana, señores. Ni cuando lo de la Dana montaron un comité de emergencia. Solamente dejó ese dato encima de la mesa. Y cuando el volcán de La Palma tampoco. Es decir, en menos de 24 horas se montó un comité de emergencia, salió el ministro Grande Marlaska condenando los hechos porque se habían enterado de que un chico había recibido esa agresión homófoba, la prensa se hizo eco, la noticia fue muy viral, hubo montones y montones y montones de personas, portadas de periódicos, artículos a punta pala, vídeos de todo tipo, programas de televisión que abrían con ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y así durante unas 2-3 semanas. ¿Qué pasó después? La policía siguió investigando más adelante y resulta que la primera versión de los hechos no cuadraba con la segunda y menos con la tercera versión de los hechos. Es decir, el chico se contradecía cada vez que hablaba. Y al final el chico acabó confesando que fue una práctica consentida, ya que el chico era prostituto y hacer prácticas sadomaso con sus clientes. Un cliente le había hecho eso con su consentimiento y, como no sabía qué decirle a su novio, porque el novio no sabía que él era prostituto, cogió y se inventó todo este rollo para que el novio pues pensara que había sido una agresión y no que fue una cosa consentida. ¿Qué pasó? Pues que el chico pidió perdón, pero que nadie se bajó del burro. Los que no pidieron perdón fueron la prensa ni nada de nada. Hubo manifestaciones, se montó un pifostio, pero el chico dijo que bueno, que toda esta historia se la había montado para que su novio no se enterase de que él era prostituto. ¿Qué pasó? Pues que en ese bulo cayó todo el mundo. Prensa, asociaciones, hubo manifas en Madrid, hubo manifas en Valencia, hubo manifas en Málaga contra los ataques brutales de homofobia. Y al final resulta de que aquello fue un bulo. A esas alturas todos recordamos el bulo del culo, o ese grupo de encapuchados que un domingo por la tarde estaban acechando por malasaña para asaltar a homosexuales y escribirles en el culo con un cúter la palabra chocolate. Y luego resultó, evidentemente, que era todo falso. Yeah, no shit, Sherlock. Algo que se había inventado este chico, que ejercía de prostituto, para tener una excusa que decirle a su pareja. Pues nuestro ministro del Interior, Grande Marlaska, calificó aquello, la denuncia falsa, como hecho anecdótico. Así es, amigos, la denuncia falsa era el hecho anecdótico. Y no desde luego que... Es decir, después de todas las manifas, después de todos los comités de emergencia, después de todo el tinglado que se montó a nivel de prensa, de ruedas de prensa, de salir los ministros ante la televisión y todo eso y tal, antes de que dejaran de que la policía investigase, porque esto fue inmediatamente dejar que la policía investigue, antes de que nos saltemos a degüello, parecemos aves carroñeras deseando que salga una noticia que nos interesa para poder decir, ay, mira, ¿ves lo que está pasando? Pero dejen que la policía investigue, caramba. Y cuando la policía investiga y este chico pues dice abiertamente que no, que esto ha sido así, que realmente no ha pasado, nadie pide disculpas. Bueno, ya, pero es que en verdad es un caso anecdótico lo de este chico, bueno, pero es que en verdad... aunque este chico no lo haya pasado, eso pasa a miles todos los años aquí. Hay miles de agresiones en España de este tipo, similares, y bueno, y aunque no haya pasado a este, pues bueno, ¿a cuántos miles habrá que sufran en silencio, ¿no? Este tipo de agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pues se quedó pues en un extraño silencio, ¿vale? Nadie dijo, oiga, mire, que no, disculpen, dimos una información que no era correcta, ¿vale? Tuvimos la valentía de esperar unos días a que la investigación procediese y... Estamos en la Puerta del Sol, donde, por sorprendente que les parezca, y aunque muchos no lo comprendan, se ha celebrado finalmente la manifestación en contra de una agresión homófoba, que fue un bulo, que fue mentira, que fue, como han anunciado las redes sociales y han hecho tendencia, el bulo del culo, y nosotros, por lo tanto, no comprendemos porque esta manifestación se ha desconvocado. Así que vamos a preguntarle a los manifestantes que hoy protestan contra, según ellos, un discurso de odio que provoca este tipo de agresiones, falsarias agresiones, ¿por qué no han desconvocado la manifestación y por qué han continuado celebrándola cuando se ha demostrado en las últimas horas que era toda una gran mentira? Y no desde luego que encapuchados andasen por malasaña a plena luz del día persiguiendo homosexuales. Eso por lo visto no era anecdótico, eso formaba parte de nuestro día a día. Y este es un poco el problema de instrumentalizar sucesos concretos que aún están calientes para apuntalar tus narrativas ideológicas. Que cuando los sucesos resultan ser falsos, pues no solo se te queda cara de gilipollas, sino que acabas socavando la causa a la que supuestamente querías ayudar. Aunque hay que apuntar que la instrumentalización política de las víctimas de agresión y de las sistematizadas
estas violencias machistas de unos años a esta parte no buscan en ningún caso ayudar a la causa de las víctimas, sino más bien utilizarla para crear un clima de paranoia, miedo y confrontación entre los sexos del que poder pescar votos y subvenciones y hacer del drama lo que Samuel Vázquez definió perfectamente como un negocio político. Yo vengo de la comisión ahora de violencia de género. Intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo entre la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso, y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no sabéis, porque habéis convertido un drama en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban, las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar, entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. Y aquí tenemos un verdadero problema, y es que resulta de que con la nueva legislación, pues hasta un piropo resulta de que es una agresión. Es decir, si yo digo que a una persona, si yo a una chica en una discoteca le digo, oye guapa, pues esa chica pues me puede poner una denuncia y esa denuncia prospera. Se considera agresión machista. En un tren a las 8 de la mañana, en hora punta, resulta que vaya lleno y por problemas de capacidad pues acabe rozando la nalga de una muchacha, pues resulta de que eso también se considera agresión. Yo le estoy agrediendo. De que yo, por ejemplo, pues tropiezo y resulta de que al caer, pues toco pues el pecho de una chica que cae por ahí, que pasaba por ahí, eso se considera agresión. Pero agresión al mismo nivel de una violación. Es decir, hemos eliminado el término de violación y hemos puesto el término de agresión. Y ahora todo es agresión, desde un piropo hasta que yo accidentalmente roce a una persona o hasta que yo caiga encima de alguien. Todo eso se considera agresión. Esa persona me podría denunciar y, amparándose en la ley de agresión, pues yo tendría un juicio de ese tipo. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Instrumentalizar. Es decir, no solamente estamos generando un clima de paranoia, porque en este caso, si te dicen que las agresiones, porque si un piropo es agresión y si un roce es agresión, pues a la misma altura que una violación, pues entonces resulta de que si antes había 500 violaciones, ahora habrá 500.000 agresiones, porque si cada piropo que se dice es una agresión, pues echarle, ¿no? Entonces, ¿qué se está vendiendo a la juventud? Pues es que hemos pasado de 500 a 500.000 al año. ¿Qué genera eso? Paranoia en la gente joven, en la gente entre 15 y 20 años. Entonces, toda esa gente, cuando salgan a la calle, van a tener un miedo terrible. Ostras, que es que hace 10 años había 500 y ahora hay 500.000. Claro, entre esos 500.000 están los piropos y todo eso. Porque como todo se considera agresión, lo metemos dentro. Existe un clima de paranoia. Luego también, por otro lado, si yo puedo denunciar a alguien que simplemente me ha soltado un piropo, pues ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo colapsar el sistema de justicia. Es decir, donde antes había una denuncia, ahora resulta de que tenemos 50. Si antes había una denuncia al día, ahora resulta que puede haber 20 o 30 denuncias al día. Es decir, 20 o 30 juicios. Es decir, que si una mujer que realmente ha sido violada antes a lo mejor tenía que esperarse un mes y ahora se tiene que esperar un año, porque resulta de que hay 12 veces más denuncias que antes. Tiene que esperarse a que esté el juicio del piropo y luego leya. Entonces estamos colapsando, estamos haciendo auténticas colas y colapsando el sistema de justicia. Y así no va. Colapsamos el sistema y al mismo tiempo creamos un mundo de paranoia porque las cifras se han disparado. Todo es agresión, las cifras se han disparado, ese mensaje mandamos a los jóvenes y la gente sale con un miedo aterrador a la calle. De que cualquier cosa que les roce, aunque sea un insecto, pues vamos con el ojo, no me habrán tocado, a ver si me están agrediendo, a ver si me han echado algo. Recordemos también el tema de los pinchazos. ¿Os acordáis cuando en el verano del 2021 decían que en las discotecas estaban agrediendo y había gente que pinchaba a las chicas para luego meterles droga y que no recordasen nada? Eso fue un bulo, porque luego se destapó de que no hubo ningún solo detenido ni ninguna sola denuncia en la que nadie se interpusiera que eso estaba ocurriendo en España. Y corrió la paranoia. Y entonces todo el mundo, pues de repente al más mínimo roce, ostras, no me habrán pinchado, no me habrán pinchado. Y teníamos la paranoia tremenda y la gente con mucho miedo a salir de noche para evitar este tipo de cosas que no ocurrieron jamás.
Y la paranoia es un problema porque si una persona acaba obsesionada con eso, con que no quiero salir a la calle y me van a agredir, puede acabar esa persona en problemas de ansiedad, en problemas mentales y puede que incluso desarrolle a largo plazo problemas de agorafobia. Así que mucho cuidado con eso. Yo no voy a salir porque resulta de que he escuchado que a una compañera le hicieron esto y que pasó esto y tal, ¿vale? Y si al final todo se vale de cosas que no han ocurrido, pues esa persona a lo mejor que es débil o que tiene algún problema o que es propensa a caer en cierto tipo de enfermedades mentales, pues es muy probable que las acabe desarrollando. Y tenemos a gente de 19 años enganchada a pastillas para la ansiedad y desarrollando agorafobia y fobia social. Pero, bueno, se ve que eso es lo de menos, ¿no? ¿Quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, organizaciones, fundaciones, los negocios, todos tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Y en estas que este verano aparece como caído del cielo el caso de Tecnocasa, un incidente que tenía todos los ingredientes para que el equipo de opinión sincronizada de los sobacos morados lo usase para apuntalar su mito de la cultura de la violación, que de forma resumida era una mujer que trabajaba para Tecnocasa y que en una convención fue drogada y agredida sexualmente por un compañero de trabajo y que ella, al denunciarlo a sus superiores, fue despedida por ello. Lo de Tecnocasa, ¿qué fue? Pues bueno, lo vais a escuchar ahora, ¿vale? Tecnocasa es una empresa, una multinacional, o al menos una inmobiliaria con múltiples sedes por toda España, tipo franquicia, y que se encarga pues de eso, de venta y de alquiler de inmuebles. Aquí tenemos el famoso tema de Tecnocasa, del que ha habido una actualización hace muy pocos días. A una mujer la drogan, la someten químicamente, la agreden sexualmente y a la que despiden es a ella. Demasiado jugoso para dejarlo escapar. Y paradójicamente, en contra de lo que muchas de estas feministas suelen pensar, nuestra cultura funciona un poco al revés. Es decir, si tú denuncias una violinización que tenga unos mínimos visos de credibilidad, probablemente el que esté metido en un buen problema sea el compañero de trabajo al que has señalado. Pero ¿qué pasa? Que la pedrada que estas señoras muchas veces proyectan pues es importante. Y es curioso porque este tipo de hechos son más producto de otras culturas que paradójicamente estas mismas charos quieren importar a España. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez anunció en Mauritania que pretendía cubrir 250.000 puestos en España con inmigración, que es entre un 5... Es que ahí tenemos un problema, veréis. A ver, tenemos un problema de que... porque un juez, a fin de cuentas, lo único que se encarga es de aplicar la ley ante un juicio. Es decir, a un juez le dan una serie de herramientas, es como el que te dan una serie de fórmulas para un examen de física. Tú tienes estas fórmulas y con estas fórmulas debes resolver pues este problema de física. Un juez sencillamente aplica esas fórmulas que le dan, que son las leyes. Entonces tenemos el siguiente problema. Según la legislación española, cualquier mujer que denuncie un tipo de agresión hacia un hombre, varón, pues resulta de que, aunque no haya pruebas, se considera de entrada verdadera. Y luego ya iremos bien. Una violación y un piropo están básicamente legislados bajo el mismo artículo. Ambas son agresión, delitos, con más pena o con menos pena, pero ambos son el mismo tipo de delitos, delitos sexuales. Es decir, ambos pueden denunciarse y ambos pueden ir a juicio. Según esa ley, resulta de que si una persona dice, no, mire, yo es que estoy recibiendo una agresión, pues la policía se presenta, se lleva al hombre en este caso, se lo lleva, pasa la noche en el calabozo, si es fin de semana, pues pasa el fin de semana el calabozo hasta el lunes y luego ya el lunes ya veremos, te sacamos, lo más seguro es que haya una orden de alejamiento y ya pues búsquese usted la vida hasta que haya un juicio dentro de un mes. Generalmente suelen haber juzgados especializados donde estos juicios suelen ser un poco más rápidos que los normales. Pero eso sí, si se colapsan, pues todo se colapsa también, ya digo, ¿vale? A lo mejor en lugar de un mes, pues ahora te tienes que esperar 3, ¿vale? Pero de entrada, pues una simple acusación ya se considera lo suficientemente válida para que el procedimiento policial tire hacia adelante y haya una persona arrestada. Y luego ya iremos comprobando. Esto es una cosa tremendamente injusta, independientemente de que por una testifical, es decir, simplemente porque yo cuente que a mí me ha pasado esto, aunque yo no tenga pruebas, pues a la otra persona se la lleven detenida, me parece bastante injusto eso por un lado, pero por otro lado es bastante injusto porque esto solamente ocurre en parejas heterosexuales de mujeres a hombres. Es decir,
Esto no ocurre lo mismo si es el hombre el agredido y la mujer el que le agrede. Y tampoco es lo mismo en parejas homosexuales, donde un hombre agrede a su pareja hombre o una mujer agrede a su pareja mujer. Si esto ocurre, pues no se da ese procedimiento. Con lo cual me parece bastante injusto, por un lado, y por otro lado, pues me parece también bastante discriminatorio. Ya no solo a nivel varón, sino también encima varón heterosexual, que es el único culpable. Si eres un varón homosexual, que te den morcilla, sencillamente. Pero esas son las leyes con las que tienen que trabajar los jueces. Y es que, a fin de cuentas, todo esto es un negocio también. Y por eso existen millones y millones y millones y cientos de millones los que van destinados al Ministerio de Igualdad. Todo esto es un negocio. Contra más víctimas haya, más dinero podemos pedir al Estado, nuestro ministerio. Si antes había 5 delitos, pero ahora hay 5.000, pues yo puedo pedir, en lugar de 1.000.000, puedo pedir 1.000 millones para mi ministerio. ¿Por qué? Porque antes había un delito y ahora hay 1.000 delitos. Con lo cual, antes yo pedía 1 euro y ahora puedo pedir 1.000 euros. Se entiende, ¿no? Con lo cual, ¿qué interesa? ¿Que eso se elimine? No, se interesa que haya más. Y uno de los bulos que se dijo, y se dice mucho desde la izquierda, hablando de leyes, existe un bulo muy famoso, entre otras cosas, del ministerio de Irene Montero, cuando Irene Montero era ministra, repetía continuamente el bulo de: chicas, pero no vayáis al denunciar a un juez porque la justicia es patriarcal y los jueces van a decir que es que tú ibas provocando con una minifalda. Y voy a aclarar esto. Esto fue una resolución que hubo en España en el año 1965 y ocurrió una sola vez. En esa sola vez es verdad que el juez le dijo a la acusada que ella iba provocando por una minifalda. Luego, después de esa sentencia, se desestimó, el juez fue apartado y se dio no válida, como no válida. Y los agresores, pues, acabaron en prisión. Pero se valen de esa historia que ocurrió una sola vez en el año 1965 aquí en España y fue provisional para que te digan: no, no vayáis al juez, vete mejor a esta asociación de mis amigas y mis amigos, porque los jueces son machistas y tal y cual, ¿vale? Y entonces, si en lugar de ir a un juez, pues yo hago que vayas a una asociación donde yo le estoy pasando dinero y a lo mejor parte de ese dinero que va en ayudas también me lo meto yo en el bolsillo, pues resulta de que aquí ganamos todos. Esto se llama negocio, aprovecharse de las víctimas, y me parece lo más lamentable. Lo peor no hay nada más carroñero que aprovecharse de una víctima. Es decir, no vayas a un juez que te va a decir que por llevar minifalda tú ibas provocando, falacia, porque eso ocurrió solamente una vez, sino que va a una asociación feminista, que yo soy, pero solamente a una de estas 10, ¿vale? Que son de las que yo le doy el visto bueno, nosotros pagamos, es de los nuestros, ¿vale? Y así justificamos un montón de dineros y de ingresos que van a este tipo de asociaciones. Así funciona el negocio. Y un 10% de la población adulta mauritana en edad de trabajar, si sabemos que allí, para las víctimas de violación... Eso es otra, y es que se pretenden traer a 250.000 personas mauritanas aquí a España. ¿Qué pasa con la cultura de la gente de Mauritania? Que si una mujer es agredida por un mauritano, pues allí en Mauritania pues se ve como que la mujer tiene parte de la culpa, por lo cual la mujer va a prisión y el tipo no. Es justamente al revés. Lo que era verdaderamente el tema de la falda, pero aquí, de la minifalda, pero aquí sí que se da ese caso. Entonces, por un lado están diciendo, no os fiéis de los españoles, que son todos así, asados, ni de los jueces, que son así, asados. Fiaos de otro tipo de culturas y tal, ¿no? Como son las culturas mauritanas, ¿vale? Que resulta de que tienen derecho a que si la mujer se resiste, le puedes pegar un bofetón y no pasa nada. Y como digas algo, pues resulta de que es una persona racista. Y tenemos esa doble moral, ese problema de ¿con cuál me quedo? ¿Con qué carta me quedo? ¿Puedo decir que sí o puedo decir que no? Es que me han agredido. Ah, pero es que es una persona... ¿Vale? Si es que si veis que realmente que los españoles somos así, porque además este es un tema de muchas aristas. Es decir, aquí se ha dicho de que si te agreden es simplemente por cuestión de machismo. Es decir, si una mujer
sufre cualquier tipo de agresión, desde el piropo hasta la violación o la agresión sexual, el tocamiento, ese tipo de cosas, pues todo eso se considera que es fruto del machismo. No lo digo yo, lo dice la ley. Eso se considera a que el hombre por genética es machista. Y estamos quedándonos con una sola arista de un problema mucho más grande. No se trata solamente de machismo, o el machismo quizás es lo menos importante, quizás lo anecdótico. Estamos hablando de que si existe una agresión sexual, pues posiblemente a lo mejor hay problemas de alcohol, problemas de droga, adicción, problemas de culturas, problemas de analfabetismo, problemas de sociabilidad, problemas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que a lo mejor agrede a una mujer resulta de que es un alcohólico o un drogadicto, o una persona que se ha criado en un ambiente donde eso es lo más normal del mundo, o sencillamente pues una persona que no está bien de su cabeza en sus cabales. Con lo cual estamos limitando, desestimando todas esas opciones para decirnos no, es que todo el que agrede es machista. Pues no, a lo mejor esta persona es que tiene problemas con la bebida y resulta de que todos los días se zampa 1,5 litros de ginebra. Entonces resulta de que, claro, pues ahí tenemos un problema. No es que sea machista per se. Si lo resumimos todo a un problema, pues sencillamente desestimamos todo lo demás. Y de un brochazo, pues nos negamos a investigar el resto de cosas. Chabolismo, problemas de trabajo, problemas de personas, no sé, que no, ya digo, que no están bien en sus cabales, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando una persona agrede a otra no es simplemente por machismo. De hecho, el machismo seguramente es lo más irrelevante del tema. Hay cosas mucho peores detrás. Pero si eso no se investiga, porque se dice que todo es machismo, ocurre por machismo, y entonces no se deja de investigar si esa persona tiene problemas o no tiene problemas, entonces pues resulta de que aquí, en lugar de solucionar, lo que estamos es haciendo la vista gorda. Estamos tratando de tapar un caño de sangre con una simple tirita. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez anunció en Mauritania que pretendía cubrir 250.000 puestos en España con inmigración, que es entre un 5 y un 10% de la población adulta mauritana en edad de trabajar, si sabemos que allí, para las víctimas de violación, denunciar puede suponer ir a la cárcel, sobre todo si estás casada. Porque aunque te hayan agredido sexualmente, se te considera responsable. Mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo que sería delito. Por cierto, también a las niñas que violan las hacen casarse con su agresor. Y lo normal, o amigo occidental, es que cuando hayas escuchado estos titulares hayas dado un respingo y hayas pensado, pero ¿qué clase de animales habitan en Mauritania para hacer cosas como esta? Y la razón, amigo mío, por la que has pensado así es porque has nacido bajo la tutela de la cultura europea. Una cultura en la que, por mucho que insista el equipo de opinión sincronizada de los sobacos morados, sí se respetan los derechos de las mujeres. Y sí que se repudia, se persigue y se mete en la cárcel bajo llave a todos aquellos que atentan contra la moral sexual de las mujeres. Porque civilización. Pero sin embargo, hay una serie de agentes y activistas que nos intentan hacer creer lo contrario. Que por un lado, importar a señores de Mauritania no va a tener ningún tipo de impacto sobre nuestra cultura, y que ya de por sí nuestra cultura es lo suficientemente misógina y machirula como para que cuando a una señora a la que han agredido sexualmente va y lo denuncia ante su jefe, a la que despiden sea ella y no al agresor. En esto, por ejemplo, está la periodista Isabel Valdés, corresponsal de género en El País. Porque no... Importante, existen corresponsales de género, es decir, desde hace varios años existe la ley de que todas las grandes empresas deben de tener departamentos de género con corresponsales de género, periódicos, prensa, canales de televisión, productoras audiovisuales, desde un canal de televisión a nivel nacional hasta un periódico, como puede ser en este caso, esta es una corresponsal del periódico El País, la que ha escrito esto que vamos a ver ahora, hasta pasando por grandes empresas como Disney, Warner, etcétera, 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 que producen películas. ¿Y qué se encarga este departamento? De supervisar los artículos, los guiones y las historias que se van a publicar y las opiniones. Y entonces te dicen, pues esto tiene un sesgo bastante machista, tienes que cambiar estas palabras. Esto tiene un sesgo de esta otra forma, cuidado, hay que cambiar esto por esto. Este párrafo hay que borrarlo y hay que... ¿Vale? Y esto es una ley que existe desde hace ya lo menos 6 años. Creo que recuerdo que es el 2018, si mal no recuerdo. Las grandes empresas deben tener un departamento de igualdad, donde todo aquello que publiquen tiene que estar con el beneplácito del departamento de igualdad.
Y por ahí tenemos montones de series, montones de películas con tanta inclusividad y tal. ¿Por qué? Porque Disney, Warner, Fox, Universal Pictures, toda esta Paramount, pues tienen todas un departamento por ley de igualdad. Entonces, pues tienen que, no, pues bórrame este personaje, ahora este personaje tiene que ser de esta otra forma. No, en lugar de esto añádeme esto otro. ¿Por qué? Porque la ley lo ha dicho así. Y entonces tienen que obedecer ante eso. Y esta señora, de la que va a leer ahora Sergio lo que escribió en Twitter, es la encargada de igualdad en el departamento del periódico El País. No sé si lo sabéis, pero esto es muy importante, El País tiene una corresponsal de género. Y la corresponsal del género del País, en un hilo que publicó el 26 de julio de 2024 con 4,6 millones de views y más de 30.000 faps, decía: Viernes, María llega a Santander para la convención de Tecnocasa. Esa noche hay fiesta previa. Sábado, despierta desnuda, con marcas, sin recordar nada. Domingo, positivo en cocaína y benzodiazepinas que no consumió. Lunes, lo cuenta a su jefe. Martes, su jefe la despide. Terrorífico. ¿Cómo puede suceder esto? Pues porque esto es España y los violinizadores pues son hijos sanos del patriarcado. Escribí Isabel Valdés. Hace casi 3 semanas os contamos que una mujer había sufrido una sumisión química durante la fiesta previa a la convención anual de la franquiciadora de la empresa para la que trabajaba, Tecnocasa. Que ella, que no bebe, la noche del viernes 14 había consumido un ron cola y que se despertó a las 8 del sábado en su habitación de hotel desnuda en la cama con dolor vaginal, marcas en las muñecas como de haber sido sujetada con fuerza y una mordedura en el muslo derecho. También que la bioquímica del hospital días después había dado positivo en benzodiazepinas y cocaína que ella no consumió ni consciente ni voluntariamente. Ese mismo lunes fue junto a su compañero de trabajo a contarlo a su jefe. La respuesta del jefe, incluida en la denuncia que puso ante la policía, fue: si estáis bien y llegasteis al hotel, no quiero saber nada más de estas cosas. Mucho cuidado con armar un escándalo, que estas cosas no están bien vistas aquí. Quietecita. Ese jefe al día siguiente la despidió. No una, sino 2 veces. La despidió 2 veces, chicos. 2 veces. Porque María recibió 2 cartas de despido. La primera el martes 18 de junio y la segunda 6 días después. Ya no son motivos económicos, sino un despido disciplinario. La querían disciplinar, amigos. Según la empresa, por la actitud de María tras comunicarle el despido y por deslealtad a la empresa. Porque ahora ser una víctima de una agresión sexual es una deslealtad a la empresa. Las razones son cuestiones como que rompió una taza, tiró unas revistas al suelo, o que ella y su compañero de trabajo fueron a varias oficinas de la empresa haciendo comentarios del tipo: me drogó y me violó, me manoseó, se la va a cargar. Ella dice que sí, que rompió la taza y tiró las revistas, y dice también que claro que estaba alterada y entre sorprendida y enfadada, no tanto por el despido en sí, sino por las circunstancias y la forma en la que se estaba dando. Cuenta que ese recorrido por las oficinas esos días era para intentar encontrar a alguien que supiera qué había pasado, si alguien la había visto marcharse y con quién, y que todo el mundo miró para otro lado, hicieron como si no supieran nada cuando sí lo sabían. A ella y sus compañeros le dijeron no saber nada, pero ante la policía testificaron otra cosa: sí sabían con quién se había ido. La UFAM de Zaragoza le comunicó varios días después de la denuncia que había localizado al hombre. Por testigos le dijeron que no le podían decir quién era, pero que él afirmó que el acto fue consentido, por lo que había probabilidades de que el caso se archivara. María no quiere ceder a ninguna presión y además denuncia ante la policía por la sumisión química y la agresión sexual. Ha interpuesto una demanda por despido improcedente. ¿Qué dice la empresa? El gerente nada. Nunca quiso atender a las llamadas. Solo después de varios intentos se puso en contacto su abogada, que asegura que el despido nada tiene que ver con la agresión y que esa gerente quiere dejar claro la total repulsa y condena a la violencia o abuso sexual. ¿Y qué dice Tecnocasa, la franquiciadora? En un comunicado que envió expone en mayúsculas que la marca está interesada de forma principal en manifestar su firme rechazo y condena contra todo tipo de violencia, abuso o acoso, ya sea sexual, por razón de sexo o por cualquier otro motivo que pueda atentar contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Y luego se desvincula. Termina Isabel Valdés con una valiente reflexión. Toda la historia es un reflejo del silencio con el que aún sigue intentando ocultarse la violencia sexual desde algunos espacios. Aquí. Conmovedora la historia que emocionó a Spielberg. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esta historia hace sinapsis con otras charos, ¿no? Y muchas de estas charos pues tienen cierto poder institucional. Por ejemplo, nuestra vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Cosas chulísimas. Nuestra vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se hizo eco y dijo: esto es una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Ninguna denuncia puede hacer que te despidan. He pedido a la Inspección de Trabajo que investigue lo ocurrido. Esto no puede quedar así. No estás sola.
Iberdrola. Algo que la propia periodista Isabel Valdés, que estaba siguiendo la noticia, retroalimentó, ¿no? Cogió las palabras de la vicepresidenta del gobierno y dijo: con esto me escribo un artículo. Se refiere al despido de una mujer al día siguiente de ir a contarle a su jefe que había sufrido una sumisión química durante la fiesta previa a la convención de Tecnocasa. Y por supuesto teníamos a La Sexta haciéndose eco de la noticia y entrevistando a la supuesta víctima. Hasta hace poco no sabía quién era, entonces podía preguntar al primero que me encontrase de ¿sabes qué me ha pasado esta noche? Que nadie me iba a decir nada y nadie me dijo nada. ¿Te podemos preguntar cómo descubrió la identidad de su presunto agresor? La descubrí pues a través de acordarme de cosas a lo largo de los días, de tatuajes y su forma de cara y eso, que me sonaba con quién podría llegar a corresponder, y llamando a un antiguo compañero diciendo ¿ha sido esta persona? Y me dijo que sí. ¿Y por qué la despidieron? O sea, ¿qué le dijeron en el momento de echarle a usted de la empresa? ¿Qué es lo que le explicaron? Alegaron motivos económicos, que no podían tener a más gente allí en ese momento, y bueno, diciendo que había habido bajo rendimiento. Lo cierto es que... Cuando una semana anterior me estaba felicitando por mi trabajo. Ya, primero pusieron excusa económica, después una excusa disciplinaria. A mí me gustaría saber cómo está usted 3 meses después, porque es prácticamente lo que ha pasado, ni llega. ¿Cómo es su día a día, despedida del trabajo y con esta investigación abierta? ¿Usted cómo se encuentra? A ver, pues mi día a día al final es una tortura continua de estar en alerta cada 2x3, de vigilar todo lo que te tomas, hasta una Coca-Cola en una terraza en un bar, una botella de agua, tenerla bien cerrada, de todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Os estaréis preguntando muchos. Pues que la noticia se fue desarrollando, se fue sabiendo más y más y más y más, y nos enteramos de que las cosas no eran exactamente como lo había contado la denunciante. Por ejemplo, ya había declarado que no bebía y que ese fin de semana solo se tomó un ron cola, y aparecieron los WhatsApps que compartía con distintos compañeros de trabajo donde declaraba que se ponía hasta el culo. También que iba bromeando, fardando y sacando pecho de esta supuesta agresión sexual que habría sufrido. Me he follado a Mister España y que sepáis que la tiene pequeña. Dijo a la policía que solo bebió un ron cola y que luego no recuerda nada más, pero una decena de testigos han declarado que se fue con el presunto agresor ante los ojos de todos y que alardeó de ello y de consumir drogas durante todo el fin de semana. Ella, por supuesto, salió a defenderse y dijo que todo lo que decían los testigos era mentira, que estaban siendo subyugados y sometidos por Tecnocasa, que no querían que se supiese la verdad, pero lo que sucedió fue que otras pruebas periféricas parece que también empezaron a contradecirla. Y es que en el laboratorio no solo no encontraron rastros de sumisión química en su organismo, sino que aparecieron grabaciones de ella entrando con el supuesto agresor en el hotel con total normalidad, hablando tranquilamente y sin ningún indicio de haber perdido la consciencia o de estar sometida a químicos. Que a lo mejor las cámaras de vídeo también estaban sometidas a la influencia de Tecnocasa, vete tú a saber. Y estas son algunas de las cosas que declararon algunos testigos. Y es que, como ya hemos dicho, ella decía que solo se había tomado una copa y que no sabía quién la vio, pero durante todo el fin de semana presumió de drogarse y acostarse con el chico este. Otro decía: esa noche la vi interactuando con muchos chicos, los cogía de la mano para llevárselos al baño. Vi cómo cogía las manos de un chico y se las llevaba a sus pechos, apartando a esta persona las manos. El mismo declarante señaló que iba jactándose de que se había tirado a Mister España y que la tenía pequeña, fue la comidilla. Otro habló con ella la noche siguiente y le contó que se había puesto hasta arriba de drogas y se había acostado con el supuesto violador, cuya identidad supuestamente desconocía. Otro la vio repartir drogas como si fueran cromos y también la oyó presumir de haberse acostado con el desconocido violador. Con otro también presumió de drogarse y de nuevo de acostarse con el violador. Todo esto, recordemos, cuando supuestamente ella todavía no sabía la identidad de él. Hay otro testigo que se acostó con ella la noche siguiente y que la oyó también presumir de dar positivo en un test de drogas. Un jefe de otra franquicia también la oyó presumir de drogarse y además dijo que ella, antes del suceso, sabía que iban a despedirla y que tras el despido amenazó a su jefe con liarla. Otro testigo también la oyó presumir de llevar drogas y de ser una p***, en palabras de la propia denunciante. El jefe, por lo visto, también la vio seducir al supuesto violador y llevárselo del local tirando ella de la mano de él. Apareció otro compañero que también la oyó presumir de haberse acostado con el violador y burlarse de su físico, lo típico. Y otro dijo que durante la fiesta la denunciante lo había estado acosando también a él. Describió a la policía una escena de acoso sufrida por él mismo por parte de ese mismo fin de semana en la convención. Dije que me iba a mear y me cogió de la mano y apartaba a la gente abriéndome paso. Luego se empeñó en entrar en el baño conmigo. Yo le dije que a mi novia no le gustaría mucho. Insistió y le dije que se olvidase. Y curiosamente sucedió que la declaración del presunto violador de Tecnocasa encajaba con la de los 10 testigos que la estaban desmintiendo a ella. ¡Wow! Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Pues resulta de que tenemos en primer lugar, 10 testigos, cámaras de seguridad, personas que no pertenecen a la empresa, otras que sí pertenecen a la empresa,
y que coinciden todas con el mismo testimonio que da la persona acusada de ese delito. Es decir, tenemos a 10 más una personas que opinan exactamente lo mismo y que dicen exactamente lo mismo. Esta persona dijo esto y ocurrió esto y esto. No solamente podrían decir, bueno, es que podrían ser personas sobornadas por la propia empresa, ni que la empresa fuese también Google, pero bueno, no solamente la misma empresa, sino personas como camareros, cámaras de seguridad, otra gente que estaba allí en el local, incluso la gente del hotel, pues fue testigo pues de lo que pasó. Y todos coincidían con lo mismo que estaba diciendo el chico. Por cierto, que hoy ya ha salido la siguiente noticia, yo creo que definitiva, por si no teníamos suficiente con lo anterior, y es que el jefe de la chica le habría grabado a ella extorsionándole con el supuesto caso de violación. Es decir, que la chica supuestamente estaba enterada de que la semana siguiente la iban a despedir y quiso montar el pizostio para que le cayese además una indemnización, no solamente el finiquito. Masterclass, la verdad. Y lo grabaron. Masterclass. Impresionante, tío. Bonita va a quedar Tecnocasa. Agresión sexual en la convención. Que no me tengas que pagar una millonada y hunda el negocio. Sin palabras. Y esta fue la grabación en la que se ve que ella rompe un vaso, creo que ha dicho, o una taza. Y hay una grabación en la que ella grita y asegura de que todo es falso delante del jefe y de que si no le pagan, pues va a ir a los medios a denunciarlo. Simplemente espectacular. Pero chicos, esto es una anécdota. Esto es un grano de arroz en un océano. Lo normal en España es que si te agreden sexualmente te echen, porque nuestra cultura es machista y hace unos días salió esta otra noticia. Ha salido información sobre la falsa víctima de Violasao de Tecnocasa. Recordad que ese caso es algo de lo que hablamos hace unos meses y ahora parece que hay nuevas noticias al respecto porque creo que la señora de Tecnocasa habría sido condenada por denuncia falsa, o al menos eso habrían salido en las noticias, probablemente en un artículo del Mundo. Condenada la violada de Tecnocasa por amenazar a su jefe que acaba de despedirla con acusarle de una falsa agresión sexual como venganza. Vamos a buscar la noticia original. Aquí Pablo Aro dice, por lo que sea la autora de este hilo y de la noticia de Lo País, de la falsa denuncia de la trabajadora de Tecnocasa, hoy no ha dicho absolutamente nada. La persona esta del Departamento de Igualdad y de Género del País, ¿vale? Que escribió aquel hilo que acabamos de ver, pues vamos a ver si ha dicho algo sobre que han condenado a esta chica por acusación falsa. Esta era Isabel Valdés, que había escrito un hilo lacrimógeno cuando salió el caso. Oh Dios mío, hermana, yo sí te creo. María llega a Santander para la convención de Tecnocasa. Esa noche hay fiesta previa. Despierta desnuda con marcas sin recordar nada. Domingo positivo en cocaína y benzodiazepinas que no consumió. Lunes lo cuenta su jefe. Martes su jefe le despide. 30.000 faps, 4,7 millones de views. Vamos a ver si esta señora, que es una gran periodista que escribiría en El País, habría dicho algo al respecto de que esta señora ha sido condenada por denuncia falsa y por amenazar a su jefe. Absolutamente nada, ¿vale? Eso sí, ella fue la que hizo que la noticia se convirtiese en algo viral y como era tan interesante, como era tan golosa para la narrativa y para el discurso del feminismo en España, pues fue utilizada. Oh Dios mío, los de Tecnocasa, los malvados empresarios que cuando una de sus trabajadoras viene a denunciar una agresión, lo que hacen es despedir a la trabajadora. Terrible. Bien, pues hoy sabemos lo siguiente. Condenada la violada de Tecnocasa por amenazar a su jefe que acaba de despedirla con acusarle de una falsa agresión sexual como venganza. F, que es la mujer en cuestión, amenazó a su propio jefe con la denuncia por agresión que luego dirigió contra otro compañero y que ya ha sido archivada. Cuando en julio pasado la ex comercial zaragozana denunció haber sido drogada y violada en una convención de Tecnocasa en Santander unos días antes y posteriormente despedida de la franquicia en la que trabajaba precisamente por denunciar estos hechos, varios medios llevaron su demanda a sus portadas, entre ellos El País, Telecinco y La Sexta, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, publicó en la red social X que había pedido a Inspección de Trabajo que investigara el caso junto con la frase "yo sí te creo". Le faltaba el hermana y el hashtag. Pero el yo sí te creo es la parte fundamental de todo esto. Parecía, en suma, otro caso de violencia machista, pero con particularidades paradigmáticas: la sumisión química, el trabajo como herramienta de poder y el despido como castigo.
Un juzgado de Santander archivó luego, a principios de noviembre, la denuncia penal de la mujer por agresión sexual. Lo hizo tras una meticulosa investigación en la que se evidenció que ni la violación ni la sumisión química se habían producido, y la magistrada incluso envió su testimonio a otro juzgado señalando que las falsedades de la señora podrían ser indiciariamente constitutivas de delito. La noticia ahora es que la justicia acaba de condenar, según ha sabido El Mundo, y la ha condenado por amenazar a su ex jefe en Tecnocasa precisamente por denunciarle inventándose una falsa agresión sexual. Es decir, la grabación que tenía el jefe, ¿vale? Pues el jefe lo que hizo fue llevarla, dijo, bueno, pues ahora que se ha descubierto que eso que dijiste es mentira, pues ahora te voy a denunciar yo con esta grabación que vimos en él comentaba en el vídeo. Y pues a través de esa grabación pues le han condenado a ella. Era muy divertido porque en aquellos momentos la llevaban a televisión. Sufre una sumisión química en la cena de empresa. Se lo cuenta a su jefe y este la despide. Tras una cena de empresa, una empleada se despertó en un hotel con dolor en sus partes íntimas y sin recordar nada, pese a que apenas consumió alcohol. Cuando se lo contó a su jefe, este le dijo: me da igual, no montes ningún escándalo, que esto no gusta aquí, y estate quietecita. Al día siguiente le despidió. Joder, este se llama empleado informado, tú, ¿eh? Empleado informado. Menos mal que está informado, tío. Lo que tienes que hacer... Bueno, y en este caso, pues, la chica ha sido condenada porque el jefe ha puesto una contradenuncia contra ella. Y vamos a lo siguiente. Hay muchos grupos políticos, como ya dije al principio del vídeo, pues que dicen que solamente el 0,000000001% de las denuncias son denuncias falsas y que no existen apenas denuncias falsas, que son algo muy anecdótico, que esto es una cosa anecdótica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que pasar para que una denuncia sea falsa? Vamos a explicarlo. Pues supongamos que vamos a poner un caso hipotético para que lo entendamos. Una chica denuncia a un chico, llama a la policía y dice: me está golpeando mi pareja. La policía llega, arresta al chico, lo llevan al calabozo, pasa 24 horas en el calabozo o pasa esa noche en el calabozo. Si es un fin de semana, hasta el lunes no sale a la calle, y luego le cae una orden de alejamiento. Y luego a partir de ahí ya se empieza a investigar, ¿vale? Eso te lo comes sí o sí. Luego pues... más adelante habrá un juicio, a lo mejor hay un juicio dentro de un mes, o dentro de 2, o dentro de 3 meses. Pero durante esos 2 o 3 meses, pues habrá un juicio. Supongamos que en ese juicio se demuestra que la persona no ha mentido. Es decir, que la chica ha dicho una versión que no es correcta. Y entonces supongamos que en el juicio dice: ay, es mentira, yo tengo que decir ante los jueces, tengo que decir que esto me lo inventé porque el chico quería romper conmigo, pero yo, pues como no quería que él rompiese conmigo, pues me inventé toda esta película, etcétera, etcétera, y han pasado 3 meses, pero quiero quiero decir que no, esto no fue verdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, pues que entonces se cierra el caso, se archiva, ¿vale? Y punto pelota. El chico queda suelto, la chica, venga, no pasa nada, a tu casa, ¿vale? Tranquila y listo. Y no consta como denuncia falsa, sencillamente. ¿Qué tiene que ocurrir para que conste como denuncia falsa? Pues que el chico, en ese momento, entonces diga: ah, sí, pues ahora voy a coger yo y te voy a denunciar ante la policía y vamos a ir a otro juicio. Y entonces, cuando a mí me den la razón, y pues te voy a denunciar por denuncia falsa, por haberme puesto una denuncia falsa. Y cuando yo tenga esa sentencia en la que dice que tú me denunciaste falsamente, entonces esa sentencia ya consta como denuncia falsa. Y esa es el 0,00001% de denuncias falsas. ¿Qué suele ocurrir en la gran mayoría de los casos? Las personas que han sufrido este tipo de actos, que han pasado la noche en el calabozo, que ha habido una orden de alejamiento y que han tenido que estar 3 meses separados de su pareja a esperas de un juicio, pues generalmente cuando la persona se demuestra que mintió, la víctima, que en este caso es el chico, pues resulta de que no se niega generalmente a poner una denuncia contra su expareja o contra esa persona por denuncia falsa. ¿Por qué? Pues porque no quiere meterse de nuevo en otro follón legal, que suelen ser mucho dinero, abogados, días perdidos,
y burocracia, follón, y meterse otra vez en un paripé de meses. Entonces normalmente la gente dice, bueno, paso, me voy a otro pueblo, ahí te quedas y listo. Y entonces por eso no consta que existan apenas denuncias falsas, porque para que existan denuncias falsas el otro tiene que denunciar una vez que se ha probado que es falsa. Y ahí es donde yo voy, y es que yo pienso que la justicia, la fiscalía o quien sea debería de actuar de oficio, y al mismo tiempo que esta persona, la chica por ejemplo en el juicio alega de que todo lo hizo de forma falsa, al mismo tiempo que el chico queda libre, a ella se le debería de quedar un cargo por denuncia falsa. Repito, si en el juicio se demuestra que la chica mintió y que la versión de ella no es cierta, al mismo tiempo se le debería de imputar una denuncia falsa hacia ella, y no tener el chico que ir a comisaría y poner una denuncia y decir, mire, es que a mí yo he estado 3 meses pasando por este calvario cuando he sido víctima de una denuncia falsa. Ahí debería la justicia actuar de oficio. Pero el problema de este país y de cualquier otro país es que estas cosas no ocurren. ¿Tú quieres demostrar que tu denuncia es falsa? Vale, pues métete en un proceso judicial, legal, contra esa persona. Espera unos meses, contrata a un abogado, un procurador, etcétera, etcétera, la vista oral, espera el juicio, reúnete, aporta pruebas, aporta documentos, etcétera, etcétera, y cuando te hayas dejado una pasta, pues entonces ya constas en el registro de que sí, es cierto, ha sido víctima de una denuncia falsa. Y por eso se amparan en que existe un 0,000001 de las denuncias falsas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no se atreve a pasar por ese calvario judicial de nuevo. Y así nos luce el pelo. ¿Existen las denuncias falsas? Plantéate esta pregunta, la dije al principio. Plantéate entonces ahora este otro caso, ¿vale? Después de todo lo que te he contado. Porque como estos, hay muchos. Y cuidado, porque cuando hay crisis económica, o hay despidos, o hay cosas de esas, la gente se las ingenia para que haya mucha picaresca, para ver si tú me vas a despedir a mí o tú me vas a dejar a mí, vale, pero voy a intentar lucrarme. Si en lugar de 10 puedo sacar 100, pues mira, voy a intentar tirar hacia adelante. Lo máximo que me puede pasar es que luego diga que no, que fue todo mentira y que tenga que pagar una multa, como le pasará a esta chica de Tecnocasa. Pues esta chica no irá a la cárcel, no es una denuncia por lo penal, simplemente tendrá que pagar una multa por haber montado ese pitote y listo. Entonces sopesa, ¿me la juego a una multa o, oye, a lo mejor me puedo llevar un tanto cientos de miles de euros, no sé, o decenas de miles de euros? Entonces, ¿existen o no existen las denuncias falsas? ¿Son más del 0,000001%, como dicen las asociaciones y grupos de izquierdas? No sé. Ya me diréis vosotros.